Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, esto es Antropococo, yo soy Ana, soy antropóloga social y cultural y hoy vengo a hablar de Halloween en la cultura pop y de cómo ha llegado a ser la fiesta que conocemos hoy en día. Ya hice un vídeo el año pasado hablando sobre por qué celebramos Halloween, que os lo dejo por aquí. Halloween tiene su origen en otra festividad, que es Samhain, que era una festividad tradicional celta que se celebraba a finales de noviembre. Esta fiesta marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno en la tradición celta. Y Halloween tiene su origen en esta festividad porque tienen muchas cosas en común. Para empezar, porque ambas marcan un cambio de estación, y en Samhain se decía que la barrera entre el mundo de los difuntos y los vivos se difuminaba y se procuraba darles una buena acogida porque se creía que así protegerían a la familia y a sus rebaños, mientras que si se sentían maltratados u olvidados se convertirían en espíritus vengativos y traerían desgracias a la familia. También se realizaban rituales para honrar a sus ancestros, que eso es algo en común durante esta época en diferentes festividades del mundo, como por ejemplo el Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos en México. Otra cosa en común que tienen ambas festividades son los disfraces. Los celtas a menudo se disfrazaban con pieles o cabezas de animales durante estas fechas y se cree que es porque lo relacionaban para poder ahuyentar a los malos espíritus. También se realizaban ofrendas a los espíritus como bebidas o comida, y esto es el origen del truco o trato, ya que a cambio de estas ofrendas conseguían protección y en cambio si no les ofrecías nada pues recibirías el truco, que básicamente es alguna desgracia. Pero ¿cómo es posible que una festividad celta acabara convirtiéndose en lo que conocemos hoy en día como Halloween y que es tan representativo de la cultura estadounidense? Para empezar, como en la mayoría de festividades paganas, la influencia cristiana quiso cristianizar esta fiesta, de modo que la Iglesia Católica estableció el Día de Todos los Santos como el 1 de noviembre, haciendo coincidir por fechas esta festividad con Samhain. Además, esta festividad se celebraba en diferentes partes de Europa, incluyendo Irlanda, Escocia y Gales, por lo que con la inmigración de los colonos europeos a América del Norte se llevó esta tradición. Pero esta festividad se mezcló también con tradiciones de otras culturas como las de los nativos americanos o otros grupos de inmigrantes, por lo que esta festividad fue evolucionando con los años y acabó centrándose mucho en la diversión. Se incorporaron elementos como el truco o trato, que es ir pidiendo puerta por puerta dulces. También se siguieron utilizando los disfraces, pero de otra manera porque ya no eran pieles de animales, y las decoraciones típicas de Halloween que conocemos como las calabazas, los fantasmas, tumbas, etc. Y después llegó la comercialización y los medios de comunicación. Obviamente muchas empresas vieron la oportunidad de negocio en esta fiesta, como por ejemplo los fabricantes de dulces o de disfraces. Además, muchas películas y programas de televisión ayudaron a la popularización de esta festividad y se crearon iconos culturales relacionados con Halloween, como pueden ser los vampiros, los zombies, los fantasmas, y dependiendo del año, con la aparición de nuevas películas y series de televisión, pues había disfraces más o menos populares. Y por último, con la globalización, esta fiesta pasó de ser una festividad de la cultura norteamericana a celebrarse en muchísimas partes del mundo, porque con la llegada de estas películas y programas de televisión a otros países se ha popularizado muchísimo esta festividad. Por lo tanto, aunque esta tradición tenga sus orígenes en la festividad celta, su evolución a la festividad que conocemos hoy en día se deben en gran parte a una serie de influencias culturales, religiosas y comerciales que se han dado a lo largo de la historia. Como quería hablar de Halloween en la cultura pop, que al final es lo que ha hecho que se celebre en tantos países del mundo, he escogido algunas películas, series y libros que creo que han influenciado en que esto acabe siendo así. Hay muchísimas películas que se pueden relacionar con Halloween, así que yo solo he escogido unas cuantas. Algunos de los primeros iconos culturales en el cine relacionados con Halloween podrían ser Nosferatu o El Golem. Luego pasaríamos a películas icónicas como Drácula o Frankenstein, que influyeron en la imagen de los monstruos clásicos asociados al Halloween. Ya hice un vídeo específico hablando sobre vampiros, que os lo dejo por aquí, pero no comenté la película de Drácula de Christopher Lee, y muchos me lo pusisteis por los comentarios, así que aprovecho para rescatarla aquí, pero sí que mencioné muchísimas otras películas y todas ellas han acabado influyendo en la visión que tenemos sobre los vampiros. Sobre Frankenstein también tenemos muchísimas películas, aunque sinceramente este tema me molesta un poco porque la idea que tenemos
todos sobre Frankenstein, no tiene nada que ver con el libro. Y sinceramente creo que antes de hacer una película, léete el libro y sea un poco fiel a la autora. Y si no, cámbiale el nombre al monstruo y no digas que te estás basando en un libro cuando no es así. Para empezar, porque en el libro de Mary Shelley, Frankenstein es el doctor, la criatura no se llama Frankenstein y quien es verdaderamente un monstruo es el doctor. Si no habéis leído nunca el libro, os lo recomiendo mucho porque por algo es un clásico y os cambiará completamente la visión que dan en las películas. Y también os recomiendo esta película de Elle Fanning que se llama Mary Shelley, donde explica la vida de la autora y cómo llegó a escribir ese libro. Pero vuelvo a las películas y Halloween. En los 70 y los 80 las películas de terror dieron un giro y eran un poco más sangrientas. Tenemos La niña del exorcista, que no es bien sangrienta, pero es un poco más violenta de lo que estaban acostumbrados. Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, que se han convertido en películas de culto y son indispensables si te gusta el género del terror, que no es mi caso porque yo soy una cagada y yo películas de miedo no. Más adelante también se siguió por esa línea, pero cada vez más realista, como por ejemplo Saw. Y también hay películas que son más de terror psicológico, que para eso el rey es Stephen King. Stephen King deja atrás los monstruos clásicos y se centra bastante en el terror psicológico, porque aunque en sus historias mezcle algunos elementos sobrenaturales, muchas de sus historias se basan en lo que es capaz de hacer el ser humano. Que eso es algo que realmente puede asustar más a las personas hoy en día, y es ver hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por locura, alguna enfermedad o situaciones extremas. También hay algunas películas para la gente a la que no le gusta el terror y que también son icónicas de Halloween, como por ejemplo es el caso de Los cazafantasmas, que es coger elementos sobrenaturales como los fantasmas, pero que sean aptos para todo el público. También hay muchísimas películas dirigidas al público infantil, como Casper, Monster House, Hotel Transilvania, La mansión encantada, etc. Y si nos centramos en series de televisión que han ayudado a expandir esta festividad por todo el mundo, tenemos que empezar por Los Simpson. Tiene muchísimos capítulos especiales de Halloween, algunos de ellos icónicos y que todo el mundo tiene en la cabeza, como por ejemplo la adaptación de El Resplandor. Yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza la frase de sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza, y para la gente de mi generación todos recordamos los capítulos especiales de Halloween de las series míticas de Disney Channel. Pero no solo eso, sino que casi todas las series norteamericanas tienen capítulos especiales dedicados a Halloween, como Friends, Cómo conocí a vuestra madre, The Big Bang Theory, Modern Family, The Office o Gilmore Girls, y muchísimas más. Y luego están esas series que toda la serie en sí tiene esas vibras de Halloween, como American Horror Story, que esta serie sí que da bastante miedo, la verdad, aunque he de decir que esta sí que la he visto, cagada de miedo muchas veces y siempre acompañada, pero me la he tragado entera. Hay muchísimas otras series que son de terror, pero no puedo mencionarlas todas. La que sí que tenía que mencionar sí o sí es Stranger Things. Stranger Things no solo es que tenga vibras de Halloween, es que para mí es la representación de Halloween en sí. Ha recuperado completamente la estética de los 80 y por supuesto tiene elementos muy icónicos de Halloween en la serie, como por ejemplo cuando se disfrazan de cazafantasmas, que por cierto ha salido una nueva película de cazafantasmas en Netflix y la protagoniza Mike de Stranger Things, y me parece brutal este crossover. Y para acabar, los libros también tienen mucho peso en esta idea de Halloween. Quería recomendaros El árbol de las brujas de Ray Bradbury. Esta novela nos permite hacer un recorrido a lo largo de la historia de esta festividad. El árbol de las brujas nos explica la historia de un grupo de niños que se disfrazan y salen a pedir caramelos, pero se encuentran con un personaje que les descubrirá los orígenes de la fiesta de Halloween y van a recorrer todas las épocas y la historia de esta festividad. Así que es muy recomendable si os interesa conocer los orígenes y la evolución de Halloween, pero en formato de novela que se lee muy rápido. Respecto a la literatura de terror, ya se pueden encontrar relatos de miedo o de terror en la antigua Grecia. Después se pasó a la literatura gótica, donde lo oscuro, lo terrorífico predominaba, y sobre todo las criaturas sobrenaturales, los monstruos y todas estas ideas, que por supuesto encontramos a Mary Shelley, a John Polidori y Bram Stoker. Después pasamos a Edgar Allan Poe, que habla mucho de fantasmas y también está muy integrada esta literatura gótica en su obra. Y por último, como he dicho, Stephen King, que se centra más en ese terror psicológico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por supuesto, hay muchísimas más películas, series y libros que hacen referencia a Halloween y que han ayudado a la expansión de esta festividad por todo el mundo. Así que por supuesto os leo como siempre en los comentarios, donde me podéis dar recomendaciones de películas, series
series y libros que puedo incluir en futuros vídeos, aunque si da mucho miedo ya os aviso que no creo que las mire porque soy una cagada. Aún así me encanta Halloween y creo que hay muchas películas, libros y series que te pueden transmitir estas vibras sin que sean de miedo. Muchas gracias por verme y nos vemos muy pronto.